tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Hoy es Domingo de Ramos, también conocido como Domingo de Pasión. Marcamos el comienzo de la Semana Santa. Esta es para nosotros un periodo donde se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy recordamos a Jesucristo cuando realizó la entrada triunfal a Jerusalén. Fue alabado por una multitud que lo aclamaba como rey con cantos y palmas. Probablemente la misma multitud que lo siguió hasta el lugar donde lo crucificaron y gritaron horribles insultos y se burlaban de él, con deseos de presenciar su muerte. Hoy es un día con sentimientos encontrados, la alegría de la entrada como rey y la traición de toda la población que se goza de su muerte. Este día es un recordatorio de cómo a veces aclamamos a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida, mientras que en otras ocasiones lo condenamos con nuestros pecados, con la manera que nos tratamos los unos a los otros y la manera que destruimos al mundo. Te invito a que reflexiones sobre tus actos de aquí en adelante, para lograr cada día más una coherencia entre la fe cristiana y la vida cotidiana. Proclamación de un fragmento del Evangelio de Lucas. Mientras Jesús avanzaba montado en un borriquillo, las gentes extendían sus mantos por el camino. Llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto, exclamando: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos y maestros de la ley que estaban entre la multitud andaban furiosos con tal espectáculo. Ya llegando a la ciudad, cuando Jesús alcanzó a verla, lloró y dijo: Si supieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te cercarán y te aplastarán contra el suelo, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijas e hijos, como el ave a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Ya no me verás hasta que llegue el día en que digas: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Va entrando Jesús a la gran Jerusalén, y los que le ven entrar así, montado en un borriquillo, y viendo a otros tirar sus túnicas al suelo para cubrir el área por donde viene, comienzan a gritar: Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero Jesús, al ver la ciudad, al ver todo lo que ha pasado en ella, todo lo que ha hecho en ella, todo el bien que ha hecho, todo lo que ha querido para ella, lloró. Y ese llanto fue como una espada de dolor en su corazón. Los sacerdotes de la ley, los altos líderes religiosos y de gobierno, enojados y deseosos de terminar con toda esa multitud. Jesús, una vez más, se da cuenta de que no es bien recibido, de que no le quiere, y se vuelve otra vez a la aldea de Betania. Este relato me hace pensar muchas veces en mi propia historia. Tan pronto estoy aclamando como estoy haciendo daño. Es la historia de mi vida. Es la historia de la misericordia de Dios sobre mí. Cuando Jesús me ve, cuando Jesús divisa mi vida, llora y me dice: Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces he querido vivir contigo? ¿Cuántas veces he querido abrazarte y protegerte y tú no has querido? ¡Qué grande eres, Señor! Me imagino la escena y estoy ahí. Y veo la multitud que alaba, que grita, con palmas, los niños. Y te veo a ti, triste, acongojado, lamentándote, sollozando y diciendo, ¡qué pena! Y tú también me miras a mí y me dices lo mismo. Si te dieras cuenta de algo, si te dieras cuenta de todo el amor que te tengo, si te dieras cuenta de cómo estoy trabajando tu vida, y cuántas gracias, y cuántos momentos, y cuántas actitudes te estoy dando y regalando, en este momento nos quedamos así, pensando y encontrándonos con la mirada de Jesús. Jesús mira a Jerusalén. Jesús me mira a mí. Y en silencio, ahí, en la profundidad del amor, comprendo que me dice que me dé cuenta, que despierte, que no grite hosana y al rato crucifícale. Y te doy gracias por la prueba de tu amor. Te doy gracias por siempre creer en mí, aún más allá de mi pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hosana, Jesús, porque me quieres. Hosana porque me perdonas. Hosana porque tú eres mi Rey. Señor, gracias, gracias. Oremos. Dios todo de poder, amor y bondad, que quisiste que nuestro Salvador Jesucristo se vistiera con nuestra naturaleza humana y hasta padeciera en la cruz para darnos ejemplo de perseverancia en la vida. Ayúdanos a que podamos seguir las enseñanzas de su pasión durante las crisis que vivimos, que no desfallezcamos, que no nos demos por vencido aún por más trágico que la situación sea, y merezcamos participar en su gloriosa resurrección. Él que vive y reina junto contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, ahora pasamos al segundo movimiento de la liturgia del día de hoy. Pasamos de un domingo de Ramos a un domingo de Pasión. El Evangelio de hoy narra la pasión y muerte de Jesucristo y se nos invita a vivir esta semana con un poco más de mesura, reflexión, silencio adecuado, simplemente meditando en cómo Jesús, mediante su pasión, nos enseña a vivir una vida más auténtica, más compasiva, más inclusiva, más fraterna. ¿Cómo puedo estar presente para el dolor del otro o de la otra, aún en medio de mi miedo, de mi dolor? Comencemos, pues, esta segunda propuesta de la liturgia de la pasión, queriendo compartir contigo algo muy importante y distinto, que este año, que hoy día, no es solamente Jesús quien está siendo condenado a muerte, pero es nuestro mundo, el mundo entero, la creación completa. Hemos llegado ya a un punto en donde el mundo sufre, el mundo está siendo explotado, el mundo está agotado, el mundo muere. Entremos a este segundo movimiento de la liturgia de hoy con devoción, con mente abierta, mente atenta. Mientras escuchamos la proclamación de varios fragmentos del Evangelio de hoy,
hecha por varias hermanas y por varios hermanos alrededor del mundo, que como tú y como yo, también estamos en cuarentena y decidieron aceptar la invitación de compartir contigo este pedacito de fe en el Domingo de Ramos. La lectura del Evangelio será leída en fragmentos para darte la oportunidad de hacer pausa al video y reflexionar en ese fragmento en particular, para que ores en la privacidad de tu hogar. También te invito a que compartas con tu familia, con tus amigos, en tu página de Facebook, que envíes el enlace a través de las redes sociales para que muchas y muchos más se beneficien de esta celebración de Domingo de Ramos. Dios te bendiga. Proclamación de un fragmento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y le propuso: ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese entonces Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselos. ¿Cuánto me darás si te entrego a ese? Si te entrego a esa. ¿Qué tengo de provecho para mí si los sacamos o la sacamos a ella o a él del medio? ¿Te ha sucedido alguna vez que experimentas semanas, temporadas, meses que vas de su vida? Te sientes a gusto ayudando, siendo creativo, siendo creativa con tu equipo de hermanas y de hermanos. Sientes que la obra que estás haciendo tiene un sentido y tiene un propósito. Igual a Jesús le pasó. Y en el tiempo de la subida sintió de momento que dentro del mismo equipo de trabajo surge la mano traicionera, la palabra destructora, los comentarios que se esparcen y la gente que se da la vuelta para no verse entremezclada contigo. Siempre existen Judas que por una u otra razón han visto la capacidad de Cristo en la vida de otros y hasta tergiversan las palabras y las acciones simplemente para destruir. Parece esto suceder en el contexto personal y de equipo de trabajo profesional y religioso, muchas veces muy a menudo. Pero también esto sucede de igual forma en el contexto mundial. Por afán del poder y del dinero, se intimida, se miente, se llega a la corrupción gubernamental y social, se destruye el medio ambiente, se quema el planeta, se secan los cuerpos de agua, se corta la libertad de acceso a las poblaciones de los recursos naturales, se mata la fauna y en muchos casos de manera irremediable. Se tortura, se secuestra, se desaparecen, se silencian, se compran niñas para la prostitución, se degollan, incluso se mata, aunque sea al mismo Hijo de Dios. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y se prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, Jesús se sentó en la mesa de los 12 y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque del Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Este relato, que proviene de la comunidad de Mateo, introduce ese dato que es único aquí comparado con los otros evangelios
y que es el sentido de que Jesús es consciente de lo que le va a pasar. La pasión y muerte de Jesús para la comunidad de Mateo no es algo que a Jesús le ocurre sin darse cuenta. Al contrario, Jesús está consciente de lo que va a pasar. No le pilla de sorpresa. Jesús lo ha reflexionado, Jesús lo ha interiorizado, Él sabe lo difícil que va a ser, tiene miedo, sabe que va a doler muchísimo, pero Jesús lo ha asumido. Piensa por un minuto, ¿cómo asumes tú la situación de esta pandemia? Sé que nos ha tomado por sorpresa, a unos más, a otros menos, pero lo cierto es que ya estamos sumergidos en esto y hay que tomar acción. Estamos pasando por situaciones muy duras. Para muchos de ustedes es la falta de trabajo, para otros es la falta de alimentos o la escasez de alimentos. Para otros es la falta de servicios de salud, medicamentos, intervenciones quirúrgicas. Para otros es la incertidumbre de no poder visitar amistades y seres queridos, de no poder despedirse de sus seres amados fallecidos. Estamos privados de libertad para transitar por nuestras calles, para ir a las ciudades, disfrutar de una tarde en el lago, en el parque, en el campo. ¿Cómo asumes tú este momento de la pandemia? Y quiero también hoy aprovechar para tener presente a todas las hermanas y todos los hermanos enfermos contagiados en todas partes del mundo, desde el cono suramericano, centroamericano, Norteamérica, Europa, Asia, África, todos los que están contagiados con este virus. Quiero tener en oración y tener bien presente a nuestros héroes, a los héroes de la salud que están arriesgando sus vidas día y noche, batallando contra esta pandemia y ayudando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Quiero tener presente a los agentes sanitarios que luchan por mantener nuestras ciudades limpias, a todos los que trabajan en las farmacias, en los supermercados, enfrentándose al riesgo del contagio, pero ahí están día a día para estar a nuestro servicio. Quiero tener en oración también a los agentes del orden público, a los agentes de urgencias y finalmente quiero tener presente en el día de hoy a nuestros queridos seres difuntos. ¿Cómo asumes este sufrimiento? ¿Cómo asumes tú esta desesperación, esta agonía en este tiempo tan difícil? ¿Cómo puedes unir tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, que desde su propia experiencia personal confió en un Padre que lo sabe todo y quiere para todos, para mí y también para ti, lo mejor? Entonces Jesús fue con los discípulos a un huerto llamado Getsemani y les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse. Me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Contra el sufrimiento y el dolor que nos aqueja en estos días, nos toca luchar con todas nuestras fuerzas mientras sea posible. Muchas veces lanzamos nuestra oración de angustia al cielo y pedimos el que se nos evite esto, se nos evite aquello, porque en verdad no queremos sufrir. Lo entiendo, yo tampoco. Pero ya llegará un momento en donde comprendemos
que no hay vuelta atrás. Solo cabe dejar que Dios actúe. Y esto lo solemos hacer con una sencilla frase: que sea lo que Dios quiera. En el fondo de todo esto queda un misterio incomprensible, el de la voluntad de Dios, que no encaja fácilmente con nuestros gustos, ni siquiera con los de Jesús. Esto puede llevarnos a la idea de un Dios cruel que se complace en el sufrimiento y la muerte de todos e inclusive de Jesús. Pero la verdad es muy distinta. No se trata de que a Dios le complazca el sufrimiento y la muerte, sino que Jesús debe identificarse plenamente con nuestro destino. Jesús necesita sentir en lo más profundo de su ser la manera en que hemos sido alambrados, equipados, concebidos. Y nosotros, con la finitud de nuestra propia vida, tenemos que pasar por el trago de la muerte. A muchos toma de sorpresa, a otros no. Pero es indudable que no es una transición confortable. Nuestro cuerpo y nuestro ser se resiste al no saber lo que sucederá. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pues sabía que se le habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese justo, porque esta noche ha sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo, soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó, su sangre caiga entre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se lo llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la formaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, Salve, Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y decían, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo, a otros ha salvado y él no se puede salvar, ¿no es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y la creeremos. No ha confiado en Dios. Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. No decía que era hijo de Dios, hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, es decir,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron, a Elías llama a éste. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Y en ese instante Jesús dio otro grito fuerte y expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para la celebración de la Pascua, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron ahí sentadas enfrente del sepulcro. Palabra de Dios. Hemos de concluir esta liturgia de Domingo de Ramos aquí, para darte la oportunidad de que entres en silencio y en oración personal y recibas en tu corazón la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy, Domingo de Ramos, sea para ti el comienzo de una Semana Santa muy distinta a todas las demás que has vivido. Camina con Jesús durante su pasión, su incertidumbre, su miedo, su sufrimiento, para que también seas levantado a una nueva vida, a una nueva convicción de vida, a un nuevo compromiso de vida y con el mundo. Oremos. Oh Padre bondadoso, en esta Eucaristía del Domingo de Ramos, tu Hijo Jesús se nos ha dado a sí mismo como se dio un día totalmente en la cruz. Queremos aprender de Él y guardar viva nuestra esperanza en ti, a continuar caminando hacia adelante, aún desconociendo qué nos deparará el futuro o cuándo tendremos que cargar pesadas cruces. Porque confiamos en ti y sabemos que un día resucitaremos por encima de nuestras miserias a una vida de alegría sin fin, por el poder de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús vivió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Acompañémosle durante esta semana en su camino hacia la cruz, hacia el sepulcro y hacia la vida eterna. Que el mismo Jesús nos acompañe siempre en nuestro camino de servicio y entrega a Dios, cuidando y protegiendo nuestro mundo y compartiendo los unos con los otros. Y para ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.